Dunamis y de nuevo, ¿verdad? Parte 2. Dijimos el domingo pasado que el dunamis es el poder sobrenatural impartido por el Espíritu Santo a tu espíritu, no a tu alma. El poder del Espíritu Santo impartido por el Espíritu Santo a tu espíritu para hacer la voluntad de Dios. Durante todos estos días he estado viendo, me gusta a veces ver videos sobre la vida de Jesús y hay muchos lugares donde recrean muy bien la palabra, ¿verdad? Y he visto muchos videos sobre la iglesia que Jesús dejó fundada. Cuando Jesús partió, la iglesia que Jesús dejó para que hiciera su voluntad. Yo le pregunto a los líderes que están en esta casa, ¿cuál era la prioridad de la iglesia de Jesús tan pronto Jesús ascendió a los cielos? ¿Cuál era la prioridad? ¿Hacer conciertos de adoración y alabanza en el Choliseo? ¿Esa era la prioridad? ¿Cuál era la prioridad de la iglesia de Jesucristo? ¿Hacer actividades de entretenimiento para satisfacer el alma de los creyentes? ¿Cuál era la prioridad de la iglesia que Jesús dejó? Una sociedad que la gran mayoría conocía la ley porque vivían en la ley. Pero ¿cuál era la prioridad? ¿Qué era lo que los movía? ¿Qué era lo que los impulsaba? ¿Qué era lo que el Espíritu Santo había puesto en cada uno de ellos? ¿Satisfacerse a ellos mismos? Esta mañana, mientras estaba en la escuela bíblica, estaban hablando sobre evangelismo. El Espíritu Santo me trajo a memoria un versículo que no está en la predicación, pero te lo voy a leer y te lo voy a explicar. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:16, dice, pues bien, que anuncio el evangelio y no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad. Y ay de mí si yo no anuncio este evangelio. ¿Sabe? Está hablando un hombre que era un conocedor de la Torá, un conocedor de la ley, un erudito, un maestro de la palabra. Pero tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Levante la mano los que han tenido un encuentro personal con Jesucristo en este lugar. Necesito saber los que han tenido un encuentro personal, porque un encuentro personal con Jesucristo te cambia la vida. No te deja haciendo lo mismo que estabas haciendo antes. Un encuentro personal con Jesucristo, por más ley, por más Torah que tú seas, por más religioso que tú seas, un encuentro personal con Jesucristo te cambia la vida para siempre. Y aquel hombre de Dios decía, yo no tengo por qué gloriarme de que estoy predicando el evangelio, porque me es impuesta una necesidad. Y el ser humano tiene diferentes necesidades. Te voy a hablar, pues están las fisiológicas, están las sociales. Por ejemplo, comer es una necesidad, porque después de 30 días sin comer, tú te mueres. Tomar agua es una necesidad, porque después de 3 días sin tomar agua, tú falleces. 3 días dura sin tomar agua. Por ejemplo, respirar es una necesidad. Porque si tú te tapas la nariz ahora mismo, lo más que puedes durar es 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Al 4.º minuto o al 5.º minuto, tú estás muerto. Cuando habla de una necesidad, está hablando de algo que obliga tu conducta. Cuando está hablando de algo, una necesidad, te está hablando de algo que no es opcional. Tú no puedes respirar por mí, tú no puedes comer por mí, tú no puedes beber agua por mí.
Pero cuando él habla de predicar el evangelio, él está comparándolo a una necesidad indispensable. Para algunos de ustedes, predicar el evangelio es una necesidad indispensable ahora mismo. ¿Quién le puso a Pablo, el erudito de la palabra, quién le metió eso adentro? Que él decía, es que me es impuesta, es que yo no es que la quiero, no es que yo decidí, no es que, no, es algo impositivo, es algo obligatorio, algo que Dios le puso en su vida, donde él dice, es que me es impuesta una necesidad, que si no la hago, dice, ay de mí. Entonces, cuando él dice ay de mí, está hablando de que si no lo haces, vas a tener una consecuencia. Si no bebes agua, vas a tener una consecuencia. Si no comes, vas a tener una consecuencia. Si no respiras, vas a tener una consecuencia. Si no predico el evangelio, voy a tener una consecuencia. ¿De qué está hablando el apóstol? ¿De qué consecuencia es la que está hablando? Que él tiene una necesidad impuesta, que es prioritaria. Pero nosotros nos llamamos ministros y evangelistas y pastores y nos llamamos profetas y nos llamamos de todo. Pero tenemos esa necesidad, tenemos esa urgencia dentro de nuestra vida, o simplemente estamos siendo gobernados por nuestra alma. Cuando él dice ay de mí, si yo no anuncio este evangelio, está hablando de que va a haber una consecuencia grave. Siempre que tú veas en la Biblia la palabra ay, ¿verdad? Cuando dice un ay es algo horrible. Los ay de Dios son cosas espantosas. Pablo entendía que no predicar el evangelio iba a tener un ay sobre su vida. Ay de mí, ¿verdad? Una consecuencia grave, negativa, ¿verdad? Y después de todo esto, él se llamaba, es que yo soy deudor. ¿Deudor de qué? Quizás deudor de gratitud, quizás deudor de obediencia. ¿Cuántos somos deudores de obediencia a Dios aquí en este lugar? Ay de mí si yo no hago lo que el Espíritu me ha impartido sobre mi vida. Ay de mí si me quedo así con los brazos cruzados, entendiéndolo todo y no haciendo nada. ¿Para qué yo quiero un título si no tengo los frutos de ese título? ¿Para qué tú quieres un sticker que diga el ministerio que sea, si tú no estás teniendo los frutos de lo que Dios te llamó, ni estás haciendo la voluntad como prioridad de lo que Dios te llamó en un tiempo como este? Vamos a la predicación en el día de hoy. Próxima. La iglesia del primer siglo, hoy vamos a hablar, si hablamos de dunamis iba a decir la clase pasada, si hablamos de dunamis, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre denuedo. ¿Está bien? ¿Sabe? No hay forma de tú llevar a cabo la gran comisión sin dunamis y sin denuedo. No existe la forma de hacerla. Y tú puedes creerte lo que sea, pero no es en la fórmula diseñada por Dios en la palabra para llevar a cabo la gran comisión. Es a través del dunamis, que es una impartición del Espíritu, y el denuedo, que te voy a enseñar lo que es en el día de hoy. La iglesia del primer siglo, la iglesia que Jesús dejó, estaba llena del Espíritu Santo. Acuérdate de los 120, lo que prediqué el domingo pasado. Si no viniste el domingo pasado, la predicación está en las redes sociales, la puedes ver. Esa iglesia estaba llena del Espíritu Santo, pero estaba siendo perseguida. Y te puse una lámina ahí cuando
cuando estaban apedreando a Esteban. Esteban no era apóstol, Esteban era un joven que lo escogieron como diácono de la iglesia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, hablaba con una sabiduría tan grande y tan grande, porque el Espíritu, cuando el Espíritu Santo imparte el dunamis sobre ti, ¿sabe? Dice la palabra que comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Y Esteban hablaba con una sabiduría que no podían resistirla. Todos los que estaban allí no lo podían resistir. Ellos no podían resistir que Esteban tuviera un conocimiento mayor que el que ellos tenían, una revelación mayor. Y eso lo hace el Espíritu. No lo hace un doctorado en teología, no lo hace una maestría en divinidad. Eso lo hace el Espíritu. ¿Con quién? Con aquel que anhela que el Espíritu Santo lo bautice con fuego del cielo. Aquellos pescadores no fueron a ningún seminario bíblico, caminaban con Jesús. Estaban llenos de impulsividad, Pedro y toda esa gente. Algunos tenían miedo, otros tenían dudas, otros tenían, hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre tu vida, entonces tu prioridad es hacer la voluntad de Dios y no es estar mirando las cosas que el mundo te está ofreciendo en este tiempo. ¿Estás aquí? La iglesia del primer siglo fue perseguida. Y puedes ver la historia. Estaba llena del Espíritu Santo. Cuando Jesús envió a los 12 apóstoles, pásala por favor, cuando Jesús envía a sus apóstoles a predicar el evangelio del reino, dice en Mateo capítulo 10 versículo 16, mirad que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Mira, Jesús no nos mandó para Disney. Jesús nos mandó para un mundo que lo rechaza a Él. Escucha lo que te estoy hablando. Nos mandó a un mundo que se burla de Él. Un mundo que dice que no es necesario Jesucristo. Un mundo que se acostumbró a vivir bajo el gobierno de las tinieblas y le place vivir en el pecado. Y no te creas que tú y yo vamos a ir, mira, Jesús te ama. Ay, qué bueno que Jesús me ama. Y ¿qué más? Jesús no los engañó. Jesús les dijo, mira, ustedes van a ir a predicar el evangelio del reino. Van a ir como ovejas. Van a ir con mansedumbre. No van a ir con arrogancia. No van a ir dando testimonio de que yo vivo dentro de ustedes. Van a ir como una prioridad en tu vida. Vas a ir a hacer lo que yo deseo para la humanidad. Y Jesús le dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos. Por tanto, sean mansos. Y Jesús es un estratega enviado por Dios para que nosotros cumplamos la gran comisión. Y Él nos dice las instrucciones, cómo nosotros debemos hacer las cosas. Sí, llenos del Espíritu, pero dentro de la estrategia del Señor. La iglesia del primer siglo fue perseguida. Luego la iglesia empezó a distorsionarse con cosas paganas. No vamos a entrar en eso. Y la iglesia empezó a tratar de satisfacer a los que asistían a la iglesia para que se sintieran bien. Y cógelo suave, y cógelo con calma, y no te preocupes. Enjoy the trip, tú sabes. Disfruta el viaje. Qué bueno que estás aquí. Tranquilo. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? Y la iglesia entró en un adormecimiento espiritual
Pero cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos cómo va a ser el fin del tiempo. Dile que está a tu lado, el fin del tiempo ya empezó, díselo. Jesús, aparte de decirle que oiréis de guerra y de rumores de guerra, entonces en Mateo 10:17 le dice, cuídense de los hombres que los van a entregar a los tribunales. Cuídense de los hombres que los van a azotar en sus sinagogas. ¿Sabe? En Puerto Rico no hay muchas sinagogas porque no hay muchos judíos, pero hay muchos templos donde la gente es azotada con el legalismo. Cuídense, porque es que van a ser llevados delante de los gobernadores y los reyes por mi causa como un testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, la persecución de la iglesia, la cual ya comenzó, tiene un propósito, y es que nosotros seamos un testimonio a los que no conocen al Señor. Si nos van a perseguir, pues yo no vengo más. Si me van a perseguir, yo me quedo en mi casa mejor. Pues si te vas a quedar en tu casa, quédate desde hoy. En Mateo 10:21 dice algo más fuerte, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y usted quizás está hablando de muertes físicas, yo estoy hablando de muertes espirituales, yo estoy hablando de muertes almáticas. Y dice el 22, y seréis odiados de todos. Entonces todos aquellos que tienen una necesidad de aceptación continua tienen problemas. Es que yo lo que necesito es que me acepten. Es que yo lo que necesito es que me avalen. Es que lo que yo necesito es que me aplaudan. Es que lo que yo necesito es que todo el mundo me quiera. ¿Sabes qué? Si tú estás en el tiempo que Jesús está profetizando, que es el tiempo donde vivimos ahora, dice que vamos a ser odiados por causa del nombre de Jesús, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mas no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Sabe? La gente le teme al sufrimiento, la gente le teme a la persecución, la gente le teme a que los rechacen, que los critiquen, le teme a que los boten del trabajo, le teme a tantas cosas que viven en un constante temor, le temen a diezmar porque no confían que Dios les va a proveer. Y están atados por mamón muchas veces porque no confían que Dios me va a proveer. No conoces a Dios, necesitas convertirte todavía. Próxima. Y Jesús habla del fin del tiempo y le dice, ¿sabes? Todas estas cositas que te estoy diciendo, estos son solamente el principio de dolores. Escucharéis de guerras y de rumores de guerra, y que si la tercera guerra mundial, Irán, Estados Unidos, Israel, y se metió China y se metió el otro. Y tú estás viendo las noticias, ¿verdad? Y dice, no, ese no es el fin. Esos son principios de dolores. Cuando una mujer va a parir, las contracciones empiezan no 5 minutos antes de que va a parir el muchacho. Las contracciones empiezan, ¿cómo? ¿La dula que dice? Esporádicamente y se van aumentando y se van aumentando. Y tú vas a ver las noticias y tú vas a ver que la cosa se va calentando y que la cosa se está poniendo cada vez. Y wow, ¿y qué va a pasar? Y qué sé yo, que Jesús nos habló de este tiempo en su palabra hace 2000 años. Esto solamente es el principio de los dolores. Entonces los van a entregar a tribulación y los van a matar y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, y muchos tropezarán y caerán y se traicionarán los unos a los otros y se odiarán, y ese es el pan nuestro de cada día dentro del cuerpo de Jesucristo.
¿Cuánta gente que nosotros amamos intensamente han tropezado y ahora mismo están en el mundo? Quizás cantaban en un altar, quizás predicaban la palabra, quizás estaban sentados al lado tuyo. ¿Cuántos de esos? Ay, yo lo quería tanto. ¿Y dónde está? ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Que se está cumpliendo la palabra delante de tus ojos y delante de mis ojos. Y Jesús lo dijo, que van a tropezar y algunos van a caer. Y cuando yo leo estas cosas, no es que me produzca temor a mí, es lo que me produce es un sentido de responsabilidad, diciendo que yo no sea el próximo. Que yo no sea el próximo de los que van a caer, que yo no sea el próximo de los que van a tropezar, que yo no soy el próximo que vaya a traicionar a mi hermano, a mi pastor, a mi líder, que yo no sea el próximo. Eso no es temor, eso es diligencia, eso es responsabilidad. ¿Estás aquí? La iglesia que Jesús dejó fue perseguida y la iglesia siempre ha sido perseguida, pero en los postreros tiempos, según se va cumpliendo la palabra apocalíptica, la persecución va aumentando. Y tú dirás, pero Nandi, pero si es que ¿de qué tú estás hablando? Si nosotros estamos lo más tranquilos, mira cuán bueno y cuán delicioso es. Próximo. Ese tiempo ya comenzó. Ese tiempo de la persecución ya comenzó. Y en todos esos países que tú ves ahí, no es que sean los únicos, es que son los más donde hay una persecución contra simplemente por tu ser cristiano. Simplemente suscríbete a las páginas de Puertas Abiertas, suscríbete a la página de La Voz de los Mártires, suscríbete para que tú escuches noticias diarias de que los hermanos tuyos y míos que fuimos lavados con la misma sangre de Jesucristo, hoy muchos están pagando el precio de dar su vida por el evangelio de Jesucristo, mientras nosotros lo cogemos suave diciendo que tenemos ministerios poderosos en Dios. Buscando profecías, dame una palabra profética que me empodere. Yo escucho eso cada día. Eso me preocupa. En Canadá, que no está pintado ahí, la persecución del cristianismo es una cosa súper real e impresionante. Por lo menos en Puerto Rico tú te puedes parar en un sitio a predicar. 2 o 3 te gritarán algo. Vete a Florida y haz lo mismo. Vete a Florida. O hazlo en algún estado como Utah o algún lugar como eso. ¿Saben qué? No podemos seguir perdiendo el tiempo con cosas, con una iglesia almática que solamente busca satisfacerse a sí misma. O eres o no eres, pero no te engañes. Próximo. La palabra denuedo lo busqué en cuanta versión de la Biblia existía. Hoy vamos a hablar sobre el denuedo. Y la palabra griega de denuedo es parecía o parecía, ¿verdad? Y denuedo significa todo eso que está ahí. Confianza en Dios, seguridad, arrojo, determinación, franqueza, valor, ánimo, osadía, pasión, coraje. La palabra denuedo, si quieres tírale una foto a eso, para que después, cuando estés orando, le preguntes al Señor, Señor, ¿y yo tengo eso o simplemente me lo creo? ¿Y yo tengo eso? ¿Y por qué tenemos que hablar del denuedo? ¿Saben por qué? Porque los que tenían el dunamis, los que estaban llenos del Espíritu Santo, le pedían a Dios denuedo. ¿Sabe? Tengo el poder del Espíritu Santo operando sobre mi vida, pero como sigo siendo un ser humano,
A veces me tiemblan las rodillas. O cuando soy amenazado por mi jefe, si sigues predicando la palabra, te voy a votar. Y entonces, déjame callarme la boca, porque yo necesito este trabajito. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes quiero decirte algo. Mira lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 6. Esta palabra tú la has escuchado antes. Pedro, Juan, llenos del Espíritu Santo, van para el templo. Cuando llegan a la puerta se encuentran el paralítico. No le preguntaron si quería aceptar a Jesucristo. No. Tampoco le dijeron Jesús te ama. Ni le entregaron un tratado. Llegaron y vieron la necesidad de aquel hombre que no se puede valer por sí mismo. Y le dice, yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿A cuánto le gustaría tener eso? Porque yo sé que algunos lo que prefieren es tener es oro y plata. Y si te dan a escoger entre oro y plata, y estos, la gran mayoría prefieren el oro y la plata, que de lo que tengo de parte del Espíritu Santo, el dunamis de Dios. Levántate ahora en el nombre de Jesús. Te dije el pasado domingo que tú puedes preparar las leyes espirituales. Tú puedes preparar una buena predicación y pararte frente a Walmart y empezar a predicar. A lo mejor el guardia te saca, pero el día que tú veas un paralítico saliendo por la puerta y ores por él y se levante, todo el mundo va a querer saber quién es Jesucristo y todo el mundo va a querer saber si su enfermedad y su condición puede ser sanada. ¿Qué pasó con estos hombres? Bueno, cuando los religiosos se enteraron de lo que había pasado, porque se formó un revuelo allí, dice Hechos capítulo 4, versículo 7, y habiendo puesto los religiosos, los fariseos, toda esa gente, los pusieron en medio, los interrogaban y le decía, ¿con qué dunamis o en qué nombre ustedes habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, empezó a predicarle a los religiosos, a los fariseos. Los metieron a la cárcel. Esa noche durmieron presos. ¿Cuántos quieren ir a la cárcel a dormir una noche? Levante la mano. ¿Por qué no? Yo le he dicho a la gente que está cercana a mí que el día que a mí me metan a la cárcel, que no me saquen. No me saquen, por favor. No hagan recolectas para pagar abogados para que me saquen. Déjenme allí, que allí yo voy a predicar el evangelio a una gente que están cautivos, que no tienen otra opción que no sea escuchar la palabra del Señor. Déjenme allí. Que de allí, ¿tú sabes quién me va a sacar? El mismo diablo va a decir, sáquelo, 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 que se están convirtiendo todos, sáquelo rápido. Pero no queremos ir a la cárcel. No queremos ser arrestados. No queremos que nos acusen falsamente, porque mi reputación, ¿qué va a pensar la gente? Que mi reputación. Yo te puedo contar testimonios de cosas que nos han pasado, que te vas a quedar con la boca abierta. Aquellos religiosos ardían de coraje simplemente porque
2 hombres llenos del Espíritu Santo sanaron un paralítico que estaban en la puerta. Y todo el mundo empezó a preguntar, ¿quién es este que sana? Y ellos decían, es Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre es que tú puedes ser sanado. En ese nombre. Próxima. Y le hicieron como un juicio, ¿verdad? Y los amenazaron y les prohibieron que volvieran a predicar en el nombre de Jesucristo. O sea, la gente que tenía autoridad, los gobernantes, los ancianos, te prohibimos que vuelvas a predicar en ese nombre de Jesucristo de Nazaret. Te lo prohibimos. Y los que estaban llenos del dunamis, mira lo que hicieron. Y ahora, Señor, miras sus amenazas. Ahora, Señor, yo tenía un jefe, un vicepresidente de una compañía que me quería votar porque yo era cristiano. De hecho, me mandó a votar y al que lo votaron fue a él. Pero yo no pedí a Dios que lo votaran. ¿Sabes? Nosotros oramos simplemente, Señor, tú eres mi justicia. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Mira, los que tenían el Espíritu Santo, los que tenían el dunamis, quisieron que aquel paralítico se levantara, le están pidiendo en oración a Dios denuedo. ¿Y qué te dije que era denuedo? Ponlo para atrás, ponlo para el denuedo. Para atrás. Denuedo es confianza. No, te fuiste. Denuedo es confianza, seguridad, valor, franqueza, determinación, arrojo, ánimo, coraje, osadía, pasión. ¿Sabes? Concédenos, Señor. Mira las amenazas. Concédeme, Señor. Concédenos denuedo, Señor. Que no nos dé miedo las amenazas. Que no nos dé miedo que nos metan a la cárcel. Que no nos dé miedo que nos digan religiosos. Que no nos dé miedo. Que yo no me avergüence del evangelio. Concédenos, Señor. Yo te estoy hablando de 2 apóstoles, de Pedro y de Juan. Están clamando a Dios por denuedo. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos clamando por denuedo en este tiempo? Porque es que vamos para un tiempo difícil. Y sin el dunamis y sin el denuedo, nosotros nos vamos a quedar en el mismo sitio donde estamos, sin afectar el mundo. ¿Tú me entiendes? Fuiste llamado a ser evangelista. El dunamis y el denuedo se te tiene que salir por los poros. Si fuiste llamado a ganar almas para Cristo. Concédenos, Señor, que tus siervos hablemos con todo denuedo, mientras tú extiendes tu mano para que hagan sanidades, señales y prodigios. Fíjate, me llama la atención que ellos no le pidieron al Señor, Señor, concédenos que nosotros podamos hacer milagros. Concédenos que nosotros podamos resucitar los muertos. Concédenos. No, ellos no pidieron eso. Ellos pidieron, Señor, dame el valor. Dame, Señor, la confianza. Dame, Señor, la osadía de predicar tu palabra, lleno de tu Espíritu Santo. Mientras tú eres el que hace milagros, sanidades y prodigios. La iglesia no pidió milagros. Los milagros los hace Dios cuando tú, lleno del poder del Espíritu Santo, te despojas del miedo de hablar del Señor. Y nos preguntamos por qué las iglesias no evangelizan. ¿Por qué no te has ganado ningún alma para Cristo en los últimos, 2 años o 6 meses? Yo no voy a preguntar eso. ¿Cuánta gente han ganado almas para Cristo en los últimos 6 meses? Eso es muy comprometedor. Porque muchas veces tenemos toda la teoría, lo que no tenemos es la práctica. Mientras tú extiendes tu mano para hacer sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, di conmigo orado, hoy vamos a orar. Y cuando hubiéramos orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos
di conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a ser provocadores de terremotos, provocadores de temblores. Por medio de nuestra oración, por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestra fe. Imagínate que en el trabajo tuyo, mucha gente que no conoce a Cristo en tu trabajo, tú empieces a orar, el Señor te concede el denuedo, el Espíritu Santo te impone esa necesidad de predicar el Evangelio, y en tu trabajo empieza a temblar aquello allí y todo el mundo es lleno del Espíritu Santo. Conozco un testimonio de un predicador de Nepal, se llama Lok Bandari, yo lo conocí personalmente en España, que era un confinado y conoció a Jesús por culpa del único misionero que había en Nepal, y le regaló una Biblia, y él en la cárcel oraba y leía la Biblia y aprendió un corito nada más, el corito que decía: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lo cantaba todos los días en la cárcel. He decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han escuchado ese corito? He decidido. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Lo cantaba todas las tardes en la cárcel. Los confinados se lo aprendieron. Los guardias de la cárcel se lo aprendieron. Un día, el Espíritu Santo desciende en aquella prisión de Nepal y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando vinieron los psiquiatras de la prisión, diagnosticaron locura colectiva. Dijeron: se volvieron locos todos. Suéltenlos para que se mueran por ahí en las calles pidiendo dinero, porque todos se volvieron locos. Para el mundo la llenura del Espíritu Santo es locura. Y cuando salieron todos aquellos confinados, le preguntan a Bandari: ¿y ahora qué? Y él le dijo: ¿de dónde tú eres? No, yo soy de la tribu tal. ¿Y de dónde tú eres? No, yo soy de la tribu tal. ¿Y de dónde tú eres? No, yo soy de la tribu de allá, del otro lado. ¿Sabes qué? Con esa llenura del Espíritu que tú tienes, tú vas a ir a tu gente y le vas a hablar de Jesucristo. Y comenzaron a nacer nuevas congregaciones con gente llena del Espíritu Santo, que no fueron a ningún seminario teológico, pero habían decidido seguir a Cristo y no volver atrás. Los que tenían el dunamis pedían denuedo. ¿Y cuál de las dos tú tienes en el día de hoy? ¿Tienes el dunamis o tienes el denuedo o no tienes ninguna de las dos? Próxima. Cuando Bernabé, tú sabes que Bernabé llevó a Pablo a Jerusalén, ¿verdad? Y los que estaban en Jerusalén, que sabía que Pablo era un perseguidor de la iglesia y que había consentido en la muerte de Esteban, cuando vieron a Pablo, los apóstoles de Jerusalén se asustaron muchísimo y dijeron: pero Bernabé, ¿qué tú haces? Tú has traído a este hombre, que este hombre es un peligro. Nos has traído el peligro adentro de la casa de nosotros. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos temían, no creyendo que Pablo era un discípulo, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con denuedo en el nombre de Jesús.
El denuedo es lo que hace la diferencia entre una persona que es un perseguidor de la iglesia y uno que predica el evangelio. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con denuedo en el nombre del Señor, y también hablaba y discutía con los judíos, mas estos intentaban ¿qué? Entonces, yo quiero que sepas que el denuedo muchas veces va a provocar que la gente quiera matarte. Y la gente va a decir, pues yo no quiero denuedo, pues yo no quiero que me maten. Pero no predicar con denuedo implica que los que están a tu alrededor se van a morir sin Jesucristo. Y si eso no te importa, tú tienes que convertirte en el día de hoy. Próxima. Vamos a hablar de ese mismo Pablo en Efesios capítulo 6, versículo. Efesios capítulo 6, todo el mundo le gusta porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades y contra huestes de maldad. Y cuando llegas al versículo 18, dice el apóstol Pablo, orando en todo, ¿qué? Dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y revelando en ello y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo le dice a los santos, oren por mí. Escucha, Pablo, oren por mí a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Entonces, no es que oremos solamente por nosotros, como decía Pedro y Juan, concédenos, Señor, que hablemos tu palabra con denuedo. Es que ahí dice que si tú oras por otro, Dios le puede conceder denuedo también al que está. Dice, oren por mí para que yo tenga denuedo, para que yo no pierda el valor, para que yo no pierda el ánimo, para que yo no pierda la pasión por anunciar a aquellos que necesitan las verdades de Jesucristo. Oren por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada la palabra para conocer con denuedo el misterio, por lo cual soy embajador en cadenas y con denuedo hablé de él como debo hablar. Entonces los que tenían el dunamis le pedían al Señor, ¿qué? Denuedo. No le pidas de nuevo si primero no has sido bautizado en el Espíritu Santo y el fuego. Primero es ser bautizado en el Espíritu Santo y el fuego y después le pides el denuedo. Próxima. Mira, ese que está allí es César Gil, el que está abrazando esa señora que está allí, que acaba de ser bautizada. En ese bautismo estábamos algunos de los que están aquí en el día de hoy. Cristian, ¿tú estabas en ese bautismo? Sí, tú estabas, ¿verdad? ¿No? Jennifer estaba en ese bautismo. Nelson, ¿tú estabas en ese bautismo? Son mujeres musulmanas. Esas que están al lado son hermanas en Cristo. Son mujeres musulmanas que se han convertido al Señor Jesucristo. Pero me llamó mucho la curiosidad. Que César le dijo al frente mío a esa señora que está siendo bautizada, tú sabes que al dar este paso de fe, toda tu familia te va a dejar de hablar. Tú sabes que al dar este paso de fe, algunos podrán tratar de matarte. Tú sabes que que ser bautizado en el día de hoy va a tener un precio muy alto. Y ella dijo, sí, quiero ser bautizada como quiera. ¿Y cuál es el precio que nosotros estamos pagando por servir a Cristo? Porque muchos de los que son bautizados no vuelven más, ¿verdad, Pastora María? En la India, cuando hay un
Bautismo público. Es como si tú estuvieras firmando tu sentencia de muerte. Ese es el precio del cristianismo en muchos lugares. Pero aquí estamos demasiado cómodos porque es que somos muy tolerantes y permisivos. Próxima. Un creyente o una iglesia sin denuedo se centra en sí mismo en vez de concentrarse en las almas. Hay iglesias que tienen humo, pero no tienen fuego. ¿Qué tú prefieres? ¿El humo o el fuego? Ay, hace tiempo que no traigo un cantante famoso para que nos dé un conciertito aquí en la iglesia. Sí, sí. Hay iglesias invitando comediantes a los púlpitos para que los hagan reír. Yo estoy bien preocupado por esto, porque si no hubiera demanda de las congregaciones. No, yo te hablo claro. Quizás no te gusta, quizás no vienen más. Pero el cristianismo no fue hecho para que tú te concentres en ti mismo. Y esta congregación no fue hecha para que nos concentremos solamente en nosotros y en nosotros. A lo mejor estás en la congregación equivocada. Próximo. El evangelio siempre ha enfrentado oposición, pero el denuedo es lo que produce la pasión por seguir compartiendo la palabra de Dios con las almas. Dice entonces, Pablo y Bernabé, utilizando el denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase la palabra de Dios, mas pues la desecháis y nos juzgan como indignos de la vida eterna. Y aquí nos vamos a ir a los gentiles. Mira, Jesús dice que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Jesús en Nazaret dijo: es que nadie es profeta con honra en su propia iglesia. Y lo que nosotros no valoramos aquí, en otros lugares, anhelan. Lo desean con tanta fuerza. ¿Por qué? ¿Quién nos adormeció espiritualmente hablando? Próxima. El denuedo produce determinación. Ahí te puse 2 láminas. El templo de Diana en Éfeso y el teatro de Éfeso, que cabían 25,000 personas que había en ese teatro en Éfeso, ¿verdad? El primero que llegó a Éfeso no fue Pablo, el primero que llegó fue Apolos, discípulo también de Aquila, Priscila y todos esos otros discípulos, ¿verdad? Pero cuando Pablo llega a Éfeso, ¿verdad? Dice: ¿cuántos creyentes hay aquí? Y habían 12 creyentes. Y Pablo le pregunta a esos 12 creyentes: ¿ustedes conocen el Espíritu Santo? Y ellos fueron honestos y le dijeron: no, mira, nosotros creímos en Jesús y nos bautizaron para arrepentimiento en el bautismo de Juan. ¿Sabes? Cuando, como decían que Juan decía que se bautizaran para arrepentimiento, pero del Espíritu Santo nosotros nunca hemos escuchado hablar. Sabemos de Jesús, lo que hizo en la cruz, que resucitó y todo eso, pero del Espíritu Santo no conocemos nada. Entonces, dice el versículo 6, y habiéndole impuesto Pablo las manos a esos 12, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban.
y eran en todos como unos 12 hombres. Entonces, mira, Éfeso no fue transformado por una multitud. No se trata de cantidades, se trata del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio, di conmigo, 3 meses. No dice 3 minutos, no dice 3 días, no dice 3 cultos. ¿Sabes? Cuando tú estás lleno de nuevo, tú tienes una determinación de permanecer haciendo la voluntad de Dios. Cuando yo leía esto, me preguntaba por mí mismo. Nandi, llevas 25 años trabajando en España y todavía tú tienes la esperanza de que esa nación sea para Jesucristo. ¿Qué convicción es la que te hace creer que va a venir un de repente en una nación? Que si el fuego ya está encendido en los corazones de algunos, como el de Martita Durán y otros que están por ahí. O sea, que si el fuego está encendido. ¿Cuándo es que nosotros fuimos llamados a rendirnos? Pablo se paró allí entre medio de toda esa gente, porque alrededor de ese templo vendían las estatuitas de la diosa Diana. Ahí vendían, tenían un negocio bien grande de vender las estatuitas de la diosa Diana. Y Pablo, lleno de denuedo y del Espíritu Santo, no son dioses los que se hacen con las manos. Mira, aquello se revolucionó. Y la gente empezó, ¿qué tú dices? Mira, si tú sigues predicando eso, la gente, ¿sabe? La gloria de este templo y todo esto, y la gente se revolucionó y se metieron 25,000 personas en ese estadio, y durante 2 horas consecutivas, dice la palabra, que la gente gritaba: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. La ciudad se sentía amenazada por un hombre lleno de denuedo y del Espíritu Santo. Permita a Dios que las ciudades de Puerto Rico se sientan amenazadas por creyentes y pastores y líderes llenos de denuedos y del Espíritu Santo. Te culmino la historia diciendo de que todo Éfeso vino a los pies de Jesucristo. Aquí la iglesia más grande de todas era la iglesia de Éfeso, no era la de Antioquía. Después Timoteo fue pastor de todos esos efesios. Pero hubo un denuedo que hacía permanecer con determinación. Aquí la gente quiere 1, 2, 3 pescados y lo quiero ahora. Y si Dios no lo hace, me voy. Y si me miraron mal, también me voy. Y si me regañó la pastora, también me voy. Próxima. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y le dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratado. La gente no quiere sufrir, la gente no quiere ser maltratada, pero como sabéis, tuvimos el denuedo, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Di conmigo: en medio de mucha oposición.
¿Dónde Pablo hablaba el evangelio con denuedo? En medio de mucha oposición. La gente le teme a sufrir, la gente le teme a ser maltratado, la gente le teme a que se le opongan. ¿Por qué? Porque estamos pensando solamente en nosotros. Pero él estaba pensando en las almas que necesitaban a Cristo. Hay millones. Actualmente hay 3.000 millones de personas. No 3 millones. 3.000 millones de personas en el mundo que todavía no han escuchado la palabra Jesús. Y tú dirás, que no tienen Facebook, que no tienen WhatsApp, que no tienen televisor. Tú eres de los privilegiados que vives en el primer mundo con todas las comodidades del mundo. Pero hay cientos de etnias en la India, en África, en países que está prohibido el evangelio, como Corea del Norte y muchos lugares donde la gente se muere sin Jesús. El denuedo es necesario. En una ocasión, te voy a contar esto porque es muy gracioso para mí. En una ocasión, hablando con el evangelista Gille Ávila, yo lo quería mucho. Yo le preguntaba cosas. Gille, te voy a hacer una pregunta, Gille. ¿Cuánto es que tú pagas por esos satélites para transmitir el evangelio al mundo entero? Y me dijo, hermanito, no lo vas a creer. Yo pago $1.000.000 mensuales. ¿Cuánto? Dice, 1 millón mensual cuesta estos satélites. Son 12 millones al año. ¿Y de dónde tú sacas el dinero? Dice, Dios lo provee todo. Yo digo, ¿y por qué no venden la revista La Fe en Marcha? Dice, porque Dios no me llamó a ser vendedor. Él me llamó a predicar el evangelio. Yo, Gille, pero tú predicas en español y esa gente habla en chino y habla en portugués y habla en francés y ellos no te van a entender. Dice, que le traduzca a Dios. A mí Dios me llamó a predicar el evangelio. Que le traduzca a él. Aquel viejito chiquito me daba unas lecciones a mí. Terrible. Hebreos, próxima. Hebreos 10:35. Por tanto, no desechéis, di conmigo desechar. Por tanto, no desechéis vuestro denuedo, el cual tiene gran recompensa. ¿Tú sabes qué cosa tú desechas? Tú desechas lo que no sirve. Tú desechas lo que no tiene valor. Tú desechas lo que no tiene utilidad. Tú desechas lo que para ti es basura. Y si tú consideras el denuedo basura o algo que no tiene utilidad o que no tiene valor o algo que no sirve, el apóstol te está diciendo, no deseches el denuedo, no lo deseches, porque esto tiene una gran recompensa. Pero la gente quiere recompensas para ellos, pero la recompensa no era para él. La recompensa eran las almas que se iban a salvar, que iban a ir al cielo por causa de Jesucristo, que dio la vida por ellos en la cruz del Calvario. Yo no sé si tú entiendes lo que está hablando el apóstol aquí. Próxima. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es dunamis de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, ¿quieres hacer evangelismo? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres dar fruto de verdad? Entonces, comienza a pedirle a Dios la llenura del Espíritu, el fuego de Dios que arde en tu corazón. Y no solamente el fuego, pídele a Dios el dunamis, el valor, la determinación
Pídele eso a Dios. Por eso muchos se avergüenzan del evangelio. Por eso muchas iglesias no evangelizan. Yo creo que la iglesia que no evangeliza debe ser evangelizada. Concluyo con esto. El denuedo próxima es la vacuna para la epidemia del desánimo espiritual. Y la gente me diga, no, yo no estoy desanimado. No, por tus frutos serás conocido. Porque Dios nos llamó a que el lugar donde Dios te ponga, tú lleves mucho fruto y que tu fruto permanezca, dice la palabra. Y si no estamos dando frutos, tenemos una epidemia y estamos contaminados con el desánimo espiritual que nos hace, pues, yo comprendo, es que esta es una iglesia que exige mucho y hay otras que no, hay otras que yo me puedo sentar tranquilo y voy poncho los domingos y pues recibo algo, cojo un poquito de gasolina y me dura una semana, pero no me desafían a yo arder de pasión por el Señor, no me desafían a salir de la comodidad espiritual, no me desafían porque aquí hay mucho conocimiento, hay mucho fariseísmo y gente que son muy conocedores de la palabra. Pero los fariseos conocían la palabra, pero no la practicaban. Eso Jesús le llamaba hipocresía. Entonces necesitamos. Yo sé que hay gente que no le gustan las vacunas. Pero hay vacunas que son necesarias en tu espíritu, en tu alma. Hay vacunas que son necesarias. A ver si te sacan del marasmo espiritual donde vives continuamente. Quizás esto suena fuerte, pero no estamos jugando. Jesucristo viene pronto. Y dice que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. No son los fornicarios ni los adúlteros. Dice los cobardes tampoco van a entrar. Iba a ser una tercera parte de esto, pero no lo voy a hacer. Te invito a que venga el Viernes Santo por la noche a unos cultos especiales que vamos a hacer que se van a llamar Vengo Pronto. Vengo pronto. Vengo pronto. Ponte de pie. Vamos a orar.